Hola a todos, vamos con lo que sería nuestro último ejercicio de Photoshop. Lo que vamos a realizar es una ambientación de un renderizado. Entonces, bueno, ya creo que en general las herramientas pues ya conocemos lo más importante. Entonces, bueno, nada más se va a tratar un poco de saber cómo aplicarlo. Y aquí pues a lo mejor un poco cuestiones de iluminación, pues vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Entonces, como pueden ver, esto es lo que vamos a trabajar. Es un proyecto, digamos, mío, que realicé hace no mucho. Entonces, el de la izquierda es el renderizado, a lo mejor que normalmente vamos a obtener de un programa 3D. Y la imagen de la derecha, pues ya es editado. Entonces, bueno, creo que sí hace pues bastante diferencia la postproducción, ¿no? Aquí ya vemos cuestiones de iluminación que se trabajaron más, esos efectos. Entonces, muchas veces es complicado manejar los efectos de iluminación para que queden directamente como está a la derecha. Entonces es muy difícil de conseguirlo en un programa 3D. Entonces, bueno, lo vamos a hacer en postproducción. Por ahí vamos a acentuar, por ejemplo, más los reflejos, las iluminaciones, por los contrastes. Vamos a agregar algo de ambientación, vamos a agregar movimiento en el coche, por ejemplo. Entonces es, por ejemplo, un auto que ya está en el render y que, bueno, ya me está dando, pues, de forma más real a lo mejor lo que son las sombras y todo eso. Pero, pues sí quisiera yo agregarle, o lo que hice es agregarle un poco de movimiento, ¿no? Sobre todo en los renders o perspectivas es cuando tal vez solemos hacer ese tipo de cosas, ¿no? Agregar más movimiento, pues para que dé más ese sentimiento de que está más vivo, ¿no? El lugar, etcétera. Y por ahí también cambié el fondo, por ejemplo, del cielo. Entonces normalmente también es muy recomendable poner mejores fondos. A veces no, tal vez no es lo mejor lo que a lo mejor obtenemos en el programa 3D. Entonces es muy recomendable buscar fondos o cielos como mucho más dramáticos que le agreguen todavía un mejor efecto. Entonces siempre hay que imaginarnos, digamos, como si fuéramos fotógrafos, ¿no? Entonces, normalmente el fotógrafo lo que va a buscar a la hora digamos, el fotógrafo profesional a la hora de querer fotografiar un espacio, un lugar, pues va a hacer buscar las mejores condiciones, no va a buscar a lo mejor la hora del día específica, o va a buscar un momento como muy especial, ¿no? A lo mejor que sale el sol en determinado punto, o que el cielo se pintó de rojizo, etcétera, ¿no? Entonces eso obviamente es lo que va a hacer ver sus fotos o el espacio espectacular. Entonces normalmente pues también es lo mismo que nosotros vamos a buscar a la hora de crear el render. Entonces, bueno, aquí pues lo vamos a hacer de una manera un poco artificial, pero al final de cuentas el objetivo es un poco el mismo. De hecho tenemos más facilidad de hacerlo prácticamente, porque él lo tiene que buscar, el fotógrafo lo tiene que buscar pues en la realidad. Nosotros lo podemos simular. Entonces pues podríamos decir que es más fácil, ¿no? Bueno, entonces este es el que vamos a trabajar, les digo. Entonces incluso las tonalidades realmente no tiene tanto punch como tiene el otro, ¿no? Y este es el archivo ya terminado para que más o menos vayan viendo cómo está armado. Tal vez eh, no lo vamos a hacer idéntico. Entonces es realmente el flujo de trabajo aquí es muy libre, es conforme vayamos
nosotros viendo qué necesita cambios. Entonces, pues es bastante libre, ¿no? Incluso si yo mismo lo volviera a hacer todo de nuevo, tal vez el flujo de trabajo sería diferente a lo que tengo acá, ¿no? Pero es más o menos para que entiendan qué es lo que estamos modificando o editando, ¿no? Entonces, bueno, por ahí tenemos lo que es la imagen original, pero bueno, le quité el fondo y aquí hasta abajo, ya saben, hasta atrás vamos a mandar lo que es el cielo, ¿no? Entonces, aquí está el cielo y tiene algunas modificaciones, capas de ajustes. Si se fijan, el cielo, pues a lo mejor tenía otro color, etcétera, o estaba muy exagerado. Así estaba originalmente muy rojizo, quise bajarlo un poquito, entonces aquí edité un poco los colores, por eso estas capas de ajustes, ¿no? Bien, por ahí tenemos ya lo que es la imagen, ¿no? Entonces también la fui modificando un poco, lo que es brillo, lo que es el equilibrio de color, la fui ajustando un poco, ¿no? Bueno, por ahí también ya están cuestiones de los cristales, meterles esa iluminación. Casi todo aquí está con capa de ajuste. Hay un equilibrio de colores, si se fijan estaba muy amarilla. Yo quería obtener algo más más de atardecer y nublado, ¿no? Porque como verán está muy húmedo todo, ¿no? Entonces bueno, ahí cambié los colores más hacia algo rojizo. Como podrán ver acá, esa capa de ajuste, fui mucho hacia el azul en los medios tonos, en las sombras un poquito también, y lo que es iluminaciones, ahí sí es que son las zonas más brillantes o precisamente donde hay luz pues artificiales, es lo más brillante, esas son las iluminaciones. Entonces ahí sí fui hacia el amarillo, ¿no? Porque normalmente pues la iluminación, las zonas más brillantes sí tienden a ser más de color amarillo. Luego, por ejemplo, lo que es el automóvil, también lo trabajé. Entonces incluso ya no me gustó el color que había hecho en el renderizado y ya no quise volverlo a renderizar. Entonces simplemente aquí edité el color y le agregué movimiento. Entonces obviamente es estático en el renderizado. Se puede llegar a hacer que se vea también, pero bueno, tal vez es un poquito complicado en el 3D. Lo decidí hacer acá. Y creo que de hecho hasta seguramente se ve mejor, ¿no? Aquí podemos jugar más con el movimiento, incluso las luces, que es algo que también iba a ser complicado en el 3D, pues acá juegas más con las luces, con el movimiento, ¿no? Entonces eso sí lo vamos igual a estar analizando ya más a fondo. Entonces por ahí ven las iluminaciones de los espacios ya de las ventanas, o sea, de los interiores, que también tienen capas de ajustes para quitarle un poco el amarillo que tenía, etcétera. Pero es un poco de, pues ahora sí que de ir viendo, o de cuestión personal, ¿no? Que como verán también tiene más el efecto de iluminación en la parte de abajo. Igual se la ajusté un poco porque estaba un poco amarilla, le bajé un poco la saturación. Por ahí tenemos reflejos también. Estas ventanas, pues originalmente no, aunque yo sí puse iluminación en el 3D, por ejemplo, pues no llegaron a iluminar tanto como yo quería o hacer ese efecto de luz. Entonces, al acentuarlo, pues también acá hay reflejos que se generan en el pavimento. Si se fijan, esa misma ventana se está reflejando aquí. Entonces también aumenté un poco sus reflejos, como podrán ver aquí por medio de una capa, le di más brillo a esa zona.
Y lo mismo a la derecha, ¿no? También hay una ventana que sí se ve reflejada. Entonces todo eso le va aplicando pues más detalle, ¿no? Entonces incluso podemos ir todavía más a fondo de lo que yo fui aquí tal vez, ¿no? Entonces igual los focos, aunque sí se ven con un haz de luz, todavía aquí acentué algunos, ¿no? Los que están más a la vista les metí más el efecto de luz, como se puede ver ahí, ¿no? Eso realmente es bastante fácil. Lo de las ventanas también. Aquí hay unas capas que ya no ocupé, están apagadas. Y estos efectos de iluminación para acentuar la iluminación o el reflejo, este que se llama especular. Si fijan, por ejemplo, los rines del coche resaltan mucho más con más reflejo. Entonces, todas las zonas que sean reflejantes, los charcos de agua, tienen mucho mejor efecto, ¿no? Esta capa la vamos a obtener de los programas 3D. Ya nada más aquí le vamos a poner un modo de fusión. Ahorita les voy a enseñar cómo vamos a obtener esos, pero casi cualquier programa 3D puede darnos eso, ¿no? Y bueno, por ahí tenemos ambientación, la persona. Bueno, este sería el reflejo. Y esta es la persona con un paraguas. Tenemos por ahí este árbol que no me gustó como, o sea, originalmente había ahí un poco, pero no era tan bueno. De hecho, también se me complicó encontrar de jacarandas, pero bueno, creo que el que encontré más o menos cumplió su función. Y ya por último, ya nada más tenemos algunos ajustes, ya que hice hasta el último, ¿no? Entonces simplemente le baja un poquito la saturación o jugué un poco con el equilibrio de color y un poco más de brillo, pero ya realmente ya fue poco, ¿no? A veces se suele ocupar o se suele poner un ajuste de capa en blanco y negro, porque al activarlo nos permite ver como de manera un poquito más clara los contrastes. De repente en blanco y negro resalta más un poco qué se está pasando de brillo o qué le falta brillo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando agregamos personas, a veces suelen estar muy brillantes en comparación con nuestro ambiente o muy oscuras, y a veces el poner algo en blanco y negro con un ajuste de capa nos puede ayudar a detectar como más fácilmente a la vista que por ahí podría tener un error, está muy exagerado, sobre todo en cuanto a iluminación, ¿no? Por ahí también vamos a ver un poco cómo agregar iluminación a, por ejemplo, una persona o un objeto que estamos metiendo. Entonces, aquí, por ejemplo, esta persona, y si fijan, tiene aquí bastantes ajustes. Vean cómo la iluminación de la misma persona la cambió un poco, ¿no? De hecho, bastante, ¿no? Entonces, es lo que les comentaba la otra vez, que de hecho pues sí se puede hacer. Entonces lo vamos a hacer también en esta ocasión, ¿no? Entonces tal vez su iluminación era más como de día probablemente, entonces la oscurece un poco más, y ciertas zonas pues sí tienen, por la iluminación que hay aquí de las casas, pues tiene aquí del lado izquierdo, ¿no? Entonces eso también lo estaremos manejando. Lo que es, por ejemplo, si se fijan, la original con esta ya cambió un poco, tiene un poco más de cielo en la parte de arriba. Entonces incluso cosas como esa también podemos modificar, ¿no? Aquí yo lo que pretendía es que esta zona de planta alta de las casas quedara más centrada, ¿no? en la imagen, y tener acá más área de cielo, ¿no?
o que, bueno, prácticamente que lo que es las casas, que es esto de acá, quedara exactamente al centro de la imagen, ¿no? Entonces, digamos que ya tendríamos la misma cantidad aquí de asfalto que de cielo en la parte de arriba. Entonces, eso también lo puedo yo ajustar, porque prácticamente aquí estoy metiendo el cielo de nuevo, ¿no? Igual por aquí tenemos algunas guías, no sé si lo habré mencionado. Tenemos reglas en la parte de arriba y de acá de la izquierda que si no están activas con control R se pueden sacar. Entonces de repente para rectificar si algo es totalmente horizontal o vertical, podemos dar un clic aquí mantenido en esta como regla que tenemos y arrastrar hacia abajo y colocar pues líneas auxiliares, o las podemos devolver hacia arriba y volverlas a soltar para rectificar si está perfectamente vertical u horizontal. Entonces igual si requiere un poquito de ajuste la imagen, pues también se puede deformar y tratar de alinear un poco si es que no la traje totalmente vertical u horizontal, ¿no? Y bueno, entonces prácticamente eso es lo que vamos a estar haciendo. Bien, entonces, en cuanto a la cuestión que les decía de estos canales que podemos obtener del programa 3D para agregar o enfatizar más la iluminación o los reflejos, o el canal alfa, que es el que nos da la transparencia para eliminar el fondo, les digo que se pueden obtener de los programas 3D. Por ejemplo, Lumion lo trae ya a la hora de que exportamos, está muy fácil, simplemente se tienen que seleccionar, ya vienen ahí. Entonces, en Lumion, por ejemplo, estos son con Lumion, se llama Lighting, que es para la iluminación, Alpha para el fondo, quitar el fondo, y Specular es para los reflejos. Entonces, simplemente se tienen que activar. Y por ejemplo, otros programas como 3D Max, que también se puede hacer, si lo hacen con V-Ray sobre todo, también trae esas opciones. Cuando ustedes renderizan, al poner F10 y configurar su render, aquí en esta configuración, si se pasan a la última pestaña que se llama Render Elements, pueden agregar muchas opciones. Aquí simplemente tienen que dar en el botón de Add para añadir, y entonces V-Ray maneja muchas opciones. Tienen por ahí, o sea, si quisiéramos los mismos, tenemos ahí por ejemplo Specular, puede ser ese. La verdad es que puede haber varias opciones, sería también cuestión de experimentarlo, pero para reflejos podría ser Specular, o puede ser Reflection por aquí, o Raw Reflection también seguramente sirve. Eso es para reflejos, ¿no? Y para el canal alfa, que es para borrar el fondo, puede ser V-Ray alfa, ¿no? Y por ejemplo, que digo, a veces ya con exportarlo PNG ya guarda el alfa, pero bueno, aparte lo pueden sacar acá alfa. Y por ejemplo, lo que es iluminación está V-Ray Lighting. Entonces simplemente tienen que seleccionar los que ustedes quieran. Por ahí hay algunos, o sea, hay bastantes más, hay muchos, ¿no? Hay otros para mejorar como las texturas. Por ahí debe estar V-Ray Normals, creo. Entonces, bueno, hay muchos. Pero entonces nada más seleccionamos acá V-Ray Lighting, le damos OK y ya nos los agrega acá. Entonces a la hora de que nosotros rendericemos, vamos a poder guardar todos, ¿no? Entonces aquí vamos añadiendo todos los que queramos, el alfa por ejemplo, OK, entonces ya nos va a sacar todos estos. Entonces cuando ustedes ya
le den render a lo que tengan. Ahorita no tengo nada, pero aún así si le doy render, aquí les va a aparecer en esta ventana el RGB, pues es el que normalmente guardamos, ¿no? Que va a venir con colores y todo, pero van a estar acá los demás que hayan añadido. Está aquí el alfa, entonces ya aquí van acá alfa y lo guardan, ¿no? Luego el V-Ray Lighting, y igualmente lo guardan. Entonces lo que van a tener pues son estos de acá, ¿no? Este por ejemplo es el Lighting, aunque sí les digo que fue con Lumion, pero básicamente pues va a ser lo mismo. Aquí tenemos el alfa, que el cielo está en blanco, lo demás está en negro, ¿no? Todo lo que sí es un objeto está en negro. Y este es el especular, que son los reflejos. Entonces, digamos, todo está en negro, nada más lo que tenga reflejo, si lo está acá sacando aparte, digamos. Entonces, bueno, esto pues vamos a pasar a nuestro archivo. Entonces voy a jalar aquí, lo voy a sentar aquí y enter, ¿no? Por ejemplo, el alfa, lo que puede hacer es con la varita mágica seleccionar todo lo que es negro, o sea, lo que sí es objeto, suban a lo máximo prácticamente su tolerancia para que no quede nada sin seleccionar. Como aquí prácticamente nada más blanco y negro, la tolerancia puede estar a 100 o lo máximo que dé. Hay que quitar contiguo para que seleccione absolutamente todo en la imagen, lo que sea de color negro. Pues damos un clic acá, ya está seleccionado, nos pasamos a nuestra capa del render. Miren, voy a apagar la que está arriba para que vean. Entonces ya nos pasamos a la capa del render y agregamos una máscara de capa aquí abajo. Entonces agregamos, y lo que está seleccionado, más bien lo que no estaba seleccionado, lo va a eliminar, ¿no? Entonces ya de esa manera quitamos el fondo de manera más rápida, ¿no? Luego los demás, por ejemplo, lo que es, vamos a pasar de una vez los dos, ¿no? Lighting y especular. Los seleccionamos con control y los arrastramos aquí a Photoshop, los soltamos. De hecho podríamos pasar los tres al mismo tiempo, ¿no? Le damos enter y fíjense que queden en su lugar, pero normalmente por default quedan exactamente bien colocados. Bien, entonces lo que es lighting le vamos a dar luz suave. Entonces lo seleccionamos, vamos aquí al modo de fusión y le vamos a dar luz suave. Se puede experimentar con otros de esta categoría de aquí, todos estos, por a lo mejor superponer, pero aquí está, más que estoy apagando el que está arriba, el de especular, para que me deje ver lo que está pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, superponer también hace el efecto. Es cuestión de analizarlo. Por ejemplo, este está demasiado fuerte, ¿no? Se refiere a la iluminación, pero aquí, bueno, está siendo demasiado blanco esta zona. Entonces normalmente es luz suave. Y el que es especular, lo voy a prender acá, iría con trama. Igual se puede checar cualquiera de esa misma categoría, pero bueno, lo vamos a dejar en trama, creo que es el que mejor lo hace. Entonces si se fijan, los reflejos los está acentuando mucho más, ¿no? O sea, ahí está sin reflejos, aquí con reflejos. Aquí está acentuando más la iluminación y aquí sin el efecto, ¿no? Entonces lighting, luz suave, especular, trama. Ahora, por ejemplo, lo que es estas dos capas, como vienen el fondo en negro, vamos a tener que también eliminar. Ese no lo está eliminando. Entonces lo que tenemos que hacer, nos podemos ayudar del alfa que ya teníamos, o podemos ya guardar esa selección, volver a seleccionar aquí todo lo que está en negro,
Incluso podemos, ya les digo, guardar la selección, o desde un principio selección, guardar. Entonces aquí le ponemos alfa. Ok, bien, entonces se le vamos a aplicar igual Notch Lighting, le hacemos lo mismo con una máscara de capa. Luego especular, volvemos a cargar nuestra selección, cargar alfa, ok, y nuevamente le damos máscara de capa, ¿no? Entonces ya estarían aplicadas acá los efectos, que esos ya vamos viendo si lo vamos cambiando de lugar o no. Y bueno, ya no tiene igual fondo. Bien, entonces ya podemos añadir nuestro fondo, que yo ocupé que pues es obviamente nublado porque está lloviendo, llovió, y aparte tiene pues colores rojizos, que es un poco lo que quiero darle ese efecto para hacerlo un poco más llamativo, más dramático. Entonces eso iría hasta atrás, ¿no? Entonces ya más o menos colocamos la imagen, pues buscar dónde puede verse mejor, ¿no? Qué parte del cielo, porque solo estamos viendo una parte. Ahora, por ejemplo, la cuestión que yo hice, que agrandé un poco más la parte del cielo, pues simplemente podemos ir a imagen, tamaño de lienzo, y en altura pues agregarle aquí más, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle 40, ok, ya nos agregó aquí más espacio. Tal vez lo agrego abajo, entonces seleccionamos todas nuestras capas y las movemos para abajo, ¿no? O donde quede, ¿no? En medio, y ya, si igual fue demasiado, vamos por la herramienta recortar y volvemos a ajustar, ¿no? Entonces puedo incluso quitar partes que a lo mejor ya no quiero, etc. Entonces, bueno, más o menos ahí está perfectamente centrada lo que pues más quiero que llame la atención, que son aquí los edificios o las casas, ¿no? Están ya prácticamente centrados. Entonces, bueno, el cielo tal vez a mi parecer está un poco demasiado rosa, entonces puedo ir aplicando capas de ajuste para cada cosa. Entonces aquí selecciono el cielo, capa de ajuste, vamos a ponerle saturación, entonces vamos jugando, vamos bajándole un poco, o podemos meterle también equilibrio de color, igualmente irlo ajustando, ¿no? Entonces ahí pues es un poco de al tanteo, a la vista, y probablemente vamos a estarlo moviendo varias veces. A lo mejor ya después volvemos a editarlo, a lo mejor después editamos ya la zona del render, la zona de abajo. También le vamos a lo mejor a meter equilibrio de color. Entonces, por eso es mejor meterle aquí como capa de ajuste, porque podemos volver a ir aquí a propiedades que le aplicamos y volverlo a modificar, ¿no? Entonces es mucho mejor. Luego, por ejemplo, lo que es esta capa, que es pues todo el render casi, pues también podemos desde ya empezarle a aplicar equilibrio de color. Entonces acordarán que les mostré un poco, ¿no? Creo que le había aplicado mucho azul. Nada más aquí acuérdense que la cuestión es que como yo tengo, esta es mi capa de equilibrio de color, ¿no? Como tengo el cielo abajo, obviamente también el render, esta capa va a modificar y todo lo que esté abajo. Entonces, como el cielo ya lo ajusté por aparte, o si ya es azul, pues lo va a volver más azul. Entonces nunca voy a lograr emparejar las dos capas, ¿no? Entonces de aquí lo que tengo que hacer es dejar apretado la tecla Alt y dar clic aquí debajo de la
de la capa de equilibrio de color para que nada más afecte a la que está debajo, que es este. Igual le voy a cambiar el nombre y le voy a poner render, ¿no? Pues ahí ya nada más está afectando esta y no el cielo. Pues bueno, ahí por ejemplo ya tiene más azul, medios tonos, sombras, también puedo ponerlo más azulado. Ahí por ejemplo el problema con el pavimento, que es muy oscuro, llega un punto en que el azul ya no se vuelve tan agradable, ¿no? Ya se está viendo más como una mancha. Entonces bueno, ahí creo que ya no podría casi agregarle. Sin embargo, yo a lo mejor si quisiera agregarle a la zona de las casas más en sombras la tonalidad azul. Entonces lo que puedo hacer en ese caso es crear una selección. O sea, si yo creo aquí una selección de todas las casas, pero menos el pavimento, entonces de esa manera lo puedo hacer. Sin embargo, tengo que crear una nueva capa. O sea, esta capa que yo a la hora de crearla no tenía nada seleccionado, entonces está afectando todo. Sin embargo, quiero afectar solamente aquí la parte de las casas, excepto el pavimento. Entonces selecciono y entonces sí creo nuevamente una capa de ajuste que sea equilibrio de color. Entonces si se fijan, acá aparece como en negro la parte no seleccionada y en blanco lo que sí va a afectar. Entonces si yo aquí le meto en, por ejemplo, sombras más azul, pues ya nada más va a afectar la parte de las casas, lo del pavimento ya no, porque lo tenía seleccionado. Entonces esa es una manera de editar como nada más ciertas partes, ¿no? Ciertas selecciones. Y por ejemplo, según recuerdo, iluminaciones, aunque ahí podría ser que afecta todo. En iluminaciones creo que sí le metí algo de amarillo, ¿no? Pues bueno, es un poco según lo que queramos hacer, ¿no? El efecto. Pues bueno, a veces pueden tomar algunos renders de muestra que encuentren ustedes que les gusten y bueno, pues descifrando un poco qué aspecto le quiero dar, ¿no? Eso seguramente me ayuda. Ahora, por ejemplo, la cuestión esta que aplicamos al principio, que es para acentuar la iluminación y los reflejos, no precisamente deben dejarlos al 100%. Aquí en un inicio los dejé al 100%, ¿no? Pero puede llegar a ser demasiado exagerado. De hecho, en el que yo les mostré ya terminado, lo manejé lighting a 20% y reflejos especular al 80%. Pero bueno, probablemente va a depender de la imagen. A veces no se va a notar tanto y sí le podemos dar más. Entonces aquí no está al 100%, les digo, así como yo lo ocupé. Entonces es un poco también de ir viendo qué tal se ve, ¿no? Entonces les digo que yo lo ocupé lighting al 20 y este al 80. Así sí creo que este casi bastante fuerte se ve bien, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy editando el cielo un poco más. Creo que no estaba del todo tal vez parejo en cuanto a la imagen. Tal vez ya ahorita que sé un poco lo que busco en la parte de abajo del render, ya puedo guiarme más o puedo volver a modificar el cielo, ¿no? Entonces aquí en iluminaciones creo que me agradó subirlo al máximo el amarillo. Le da ese tono como de brillo a las zonas más iluminadas y pasa a ser un efecto probablemente más agradable. Entonces probablemente les podría recomendar subirlo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, sombras casi se mantuvo, agregué un poco el azul, medios tonos, sí agregué un poco amarillo, pero bueno, un poco al gusto de cada quien, ¿no? Pero creo que quedó bastante agradable porque las iluminaciones al subirlo a amarillo le dio más reflejo aquí a las nubes o a las partes brillantes y está causando un efecto
bastante bueno, ¿no? Ahora, por ejemplo, la cuestión de los cristales, que les digo que aunque yo en el 3D aquí agregué iluminación en el interior, no alcanza a tener ese efecto a lo mejor que podríamos buscar, ¿no? Entonces, probablemente buscamos algo que se vea más fuerte ese efecto, ¿no? Para que se vea que realmente están en uso aquí esos espacios. Entonces, lo que podemos hacer es, para empezar, meterle más brillo a esta zona de la ventana. Yo haría eso, ¿no? Porque se ve no tan fuerte. Entonces se puede seleccionar con, pues aquí como es rectangular la ventana, pues puede ser selección rectangular, si no pues con lazo. Entonces seleccionar esta parte, por ejemplo, que le vamos a dar brillo, luego aumentar la selección y esta otra parte de la ventana, y lo podemos hacer con las mismas capas de ajuste. Aquí a lo que es la capa render le podemos meter una nueva capa de ajuste estando esto seleccionado, o bueno, nos convendría seleccionar todas las que le vamos a aumentar, ¿no? Ahorita voy a hacer nada más esta para rápido, pero si seleccionan todas de una vez, ya con una sola capa de ajuste lo hacen, si no vamos a tener varias. Entonces bueno, aquí meto la capa de ajuste, le vamos a meter brillo contraste, entonces nada más se lo voy a aplicar a esta zona de la ventana. Entonces le subimos aquí el brillo, puede ser algo por ahí, ¿no? Entonces ya se ve obviamente mucho más brillante, como si estuvieran las luces encendidas, ¿no? O como si al sacar la fotografía, hay un efecto cuando ustedes sacan una fotografía que dejan el lente más tiempo abierto, entonces se alcanza a absorber más luz y hace ese efecto de que las ventanas se ven todavía más fuertes, o de que está saliendo como aquí un haz de luz, que eso todavía no lo está haciendo, pero lo vamos a hacer. Entonces, bueno, en cuanto al espacio, pues ya se ve más brillante. Entonces ya nada más lo que podemos hacer es vamos a crear una carpeta para meter todo ahí y llevar más orden, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner iluminaciones, vamos a crear una nueva capa que esté dentro de la carpeta y vamos a volver a seleccionar, ¿no? Incluso puedo dar también más brillo, o sea, una podría ser puros cristales y otra podría ser incluyendo lo que es los perfiles de aluminio, para que también se vean más iluminados, ¿no? O sea, tendría todavía como más detalle, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y luego aquí les digo, esta capa va a ser de iluminación. Entonces ahí vamos a seleccionar, yo les recomendaría probablemente toda la ventana, ahora sí, como les decía, incluyendo todos los perfiles, y puede ser con el bote de pintura vamos a poner color blanco. Yo lo pondría totalmente blanco, podría tener un pequeño tinte amarillo si ustedes gustan, muy leve, y entonces vamos a pintar esa capa nueva totalmente de blanco, ¿no? Con el bote de pintura. Y lo siguiente que vamos a hacer es aplicarle un filtro de desenfoque gaussiano, que es más o menos lo que hacíamos con las sombras, ¿no? Va a difuminar los bordes. ¿Bien? Entonces, por ahí creo que queda bien el difuminado, 8 o 9 tal vez. Vamos a dar OK. Y ahora, si queremos hacerlo un poquito más grande, pues a lo mejor nada más le cambiamos el tamaño para que se vea que está saliendo más de la ventana, digamos. O sea, lo podemos hacer más grande, es cosa de ir viendo. Y le podemos bajar la opacidad, porque ahí obviamente se ve demasiado fuerte, ¿no? Entonces le podemos poner,
que será 50%, 40%, por ahí, ¿no? Entonces de esa manera ya obtuvimos un poco ese efecto, ¿no? Bueno, si igual sienten que se ve a lo mejor muy amarillo, etcétera, pues ese efecto que acaban de colocar, pues le pueden también volver a modificar con equilibrio de color o saturación y pues, bajarle, ¿no? La saturación, entonces va a perder un poco el amarillo. Obviamente ya estamos viendo algo de detrás porque tiene opacidad, entonces de por sí el color lo va a obtener de lo que está detrás, ¿no? Entonces bueno, de esa manera podemos generar todos esos brillos de las ventanas. Yo creo que aquí igual se puede aplicar uno o varios. O sea, a lo mejor pueden aplicar uno no tan fuerte y pueden aplicar incluso una segunda capa para lo que es nada más la zona de las puras ventanas. O sea, de hecho yo tal vez sí lo haría así. Entonces igualmente le puedo aplicar filtro, desenfoque gaussiano, ¿no? Entonces creo que el efecto se ve mejor. Entonces aquí le puedo poner, por ejemplo, que será 40, puedo ir viendo. Entonces ya tengo un efecto que está mero donde están las ventanas y aparte otro que está saliendo todavía más afuera, ¿no? Y ahí puedo ir manejando mis opacidades. Ya creo que se ve todavía mejor. Entonces así lo podemos hacer con todas. Aquí casi, por ejemplo, no se nota tanta iluminación en esta parte de abajo. Sin embargo, sí lo estoy manejando ya en el render final. Entonces, pues seguir el mismo proceso, ¿no? Para tener algo como esto. Ahora, por ejemplo, los focos que sí ya tienen un brillo, pero se puede aumentarlo. Puede aumentar un poco todavía, ¿no? Igualmente, a lo mejor aquí sería bueno ir poniendo nombre a cada cosa para no perderlo. Ventanas 2, ¿no? O sea, yo les recomiendo hagan la selección de todas y ya prácticamente tendrían nada más 2 capas para ventanas, así como lo hicimos. Y luego podemos hacer otra. Aquí está mal colocada y acá abajo, ¿no? Para los focos, por ejemplo, ¿no? Entonces simplemente pueden crear, puede ser con selección, aquí ponen selección elíptica y pueden hacer la selección de toda la zona de los focos. Puede ser, o de hecho el caso es que sea un poquito más grande que el foco, todo donde se lleguen a ver, y de igual manera los pueden con el bote de pintura pintar. Entonces acuérdense, nada sobre una capa nueva y esas las difuminan con filtro de desenfoque gaussiano. Incluso hasta casi ahí se puede quedar al 100% y ya se nota incluso más esas iluminaciones. De hecho, hasta podrían crear por ahí algunos efectos puede ser con los pinceles, por ejemplo. ¿Se acuerdan que en los pinceles les pasé algunos que tienen hay unos de destellos, estos de acá, destellos de lente? Podemos crear una capa nueva, ponerle aquí destello, chequen que su color sea blanco
y bueno, checar el tamaño, cómo anda. Está muy grande. Entonces, a ciertos focos por ahí les podemos poner todavía el efecto de destello, que se ve bastante bien, ¿no? A lo mejor está muy amarillo, si no, pues le bajamos totalmente blanco. Ese efecto de lente y destello, ¿no? Para eso, cuando tenemos una luz muy cerca, pues también le podemos aplicar eso, ¿no? Se lo voy a dejar nada más el de enfrente y le podemos bajar la opacidad si se ve demasiado fuerte. Entonces bueno, ya por ahí va, ¿no? Luego vamos con la cuestión del auto, ¿no? Aquí, pues como les decía, el auto pues ya lo tenemos en el render, pero le queremos agregar ese efecto de movimiento. Pues vamos a tener que seleccionar todo el auto. Entonces bueno, ahí, bueno, vamos a copiar primero la capa, la que tenemos de render, que tiene todo incluyendo el auto, la vamos a volver a copiar. Entonces vamos a poner Alt, la voy a copiar aquí arriba y bueno, de hecho le voy a eliminar la máscara de capa que tiene, botón derecho aquí donde está la máscara y eliminar. Esas vamos a seleccionar, va a quedar nada más en esa capa del auto, digamos. Entonces bueno, vamos a seleccionar, podría ser con herramienta lazo. Les voy a mostrar otro que es con la herramienta pluma, que es esta que está acá. Pues prácticamente no la hemos utilizado. Nos puede servir para hacer trazos de color. Suelo ocuparla más realmente en Illustrator, pero bueno, acá también se puede hacer y también nos puede ayudar para crear trazos, como les digo, para una selección. Entonces bueno, vamos a tomar la primera opción, que es herramienta pluma. Luego aquí arriba viene una opción que dice trazado o forma. La forma es para que tenga el trazado un color específico, el que yo le indique acá. O sea, por ejemplo, rojo, y va a ser un trazado ahí recto de color rojo. Y la otra opción, que es la que queremos, es trazado. Entonces no va a pintar nada, solamente va a ser un trazado que después lo va a poder convertir en selección. Entonces, ¿cómo funciona? Tanto el que tiene color o el de forma como el de trazado funciona igual, ¿no? Voy a ir poniendo puntos aquí y voy a ir haciendo una selección conforme a esos puntos. Lo bueno de esto es que puedo editarla después. Entonces, bueno, si doy nada más un clic y suelto, va a ser un trazado recto. Si doy clic y mantengo apretado, no suelto, voy a poderle dar una curvatura. Entonces, para las zonas que tiene aquí curvatura, pues lo puedo ir ajustando y ya suelto. Entonces, el siguiente igualmente dejo apretado y voy dando la curvatura, ¿no? Le digo, igual, si nos equivocamos no hay problema, después lo puedo editar. No tiene que quedar perfecto de primera. O sea, por ejemplo, ahí tal vez no quedó del todo bien. Más bien el que busco es trazado. Bien, entonces ahí lo tengo ya aproximadamente. Hay zonas que pues no se alcanzan a ver del todo, entonces lo hice un poco aproximado, ¿no? Aquí tenemos. Entonces ahora para editarlo van a tomar esta herramienta de selección y van a cambiar a la selección directa, la flecha de color blanco. Entonces con esa van a dar un clic en el punto que ustedes quieran editar, van a aparecer los controles si es que tiene curvatura y lo van a mover, ¿no?
igual el de acá, por ejemplo. O sea, la curvatura no está del todo bien, entonces lo vamos editando. Y luego, por ejemplo, si llego a necesitar otro punto de control, vamos aquí a la pluma, y esta que tiene el signo de más es para añadir un punto ancla, o el botón o el que tiene el menos es para eliminarlo. Entonces, si llego a necesitar otro punto acá, por ejemplo, simplemente con ese botón en la pluma con el más, le doy clic acá y me agrega un nuevo punto de control. Entonces vuelvo aquí a selección directa y ya lo muevo, lo ajusto, ¿no? Igualmente este de acá. Luego, por ejemplo, si tengo un punto de control que no tiene curvatura, o que tiene curvatura y quiero quitársela, aquí en el botón de pluma tenemos este que dice herramienta convertir punto de ancla, el último. Entonces, con ese, si tiene curvatura, nada más le doy un clic y suelto, y le va a quitar la curvatura a todo el que yo selecciono. Si quiero darle curvatura, con ese mismo botón nada más dejo apretado y me muevo para darle la curvatura deseada, ¿no? Bien, entonces ya está, ya detallé mi selección o el trazo. Entonces ahora lo que voy a hacer es darle botón derecho aquí sobre donde tengo el trazo más o menos, y le vamos a hacer clic en hacer selección. Entonces me va acá a salir esta ventana, lo vamos a dejar así como está, vamos a dar OK. Entonces ya lo convirtió en una selección. Entonces nada más acuérdense que ya copiamos esa capa, la tenemos ya doble. Vamos a invertir esa selección para borrar todo lo demás. Entonces vamos aquí a selección, invertir, y le vamos a dar suprimir estando seleccionada la capa. Esta capa de hecho ya se va a llamar coche, ¿no? Entonces le damos suprimir, elimina todo excepto el auto, ¿no? Entonces seleccionamos. Entonces fíjense aquí, incluso esa selección tal vez podrían guardarla aquí en selección, guardar. Tal vez es como tan complicada la selección que pues, podría ser bueno guardarla, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo el coche prácticamente, miren, lo puedo mover, ¿no? Obviamente abajo sigue estando, ¿no? Pero este ya lo puedo manipular. Entonces, bueno, aquí tal vez es la cuestión que más cosas lleva, que más se editó. Entonces, entre una de las cosas fue quitarle o cambiarle el color. Entonces, esa capa le podemos poner capa de ajuste, tono, saturación. Yo lo convertía prácticamente blanco, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí si le bajamos la saturación, obviamente ya va a ser casi blanco, por lo menos gris. Entonces ya nada más es ir con la saturación, tal vez equilibrio de color, ir jugando según el color como queremos modificarlo. Ahora, si por ejemplo no quiero que los faros, eso sí deberían ser rojos, ¿no? Hay ciertas cosas. Entonces, antes de aplicar aquí la capa esta, pues tendría yo que hacer una selección. Entonces tal vez voy a seleccionar, pues lo más fácil es los faros, ¿no? En lugar de seleccionar todo el coche excepto los faros, pues nada más los faros, y después invertimos. Y bueno, aquí estoy seleccionando los faros traseros y esta parte del otro que se ve del otro lado, ¿no? Entonces invierto mi selección
voy, selección, invertir. Ahora sí agrego la nueva capa de para modificarlo, saturación. Hacemos clic en Alt y le damos clic acá en la capa para que solo afecte el auto o esa capa del auto, y ya le podemos bajar aquí a saturación. Entonces, sin embargo, los faros pues no los está cambiando de color porque no estaban seleccionados. Pues bueno, ya cambiamos o editamos el color. Les digo, eso se puede hacer con pues ya sea saturación o equilibrio de color, ¿no? Aquí más o menos lo que yo busco pues nada más es quitarle el color y volverlo casi blanco, ¿no? Digo, como es de noche tal vez se va a ver un poco gris, ¿no? Un blanco, pero bueno, es normal, o le puedo meter algo de brillo todavía. Entonces, bueno, simplemente lo que yo quería era bajarle el rojo, que no me gustó tanto y que creo que llamaba demasiado la atención. Y bueno, entonces ya tengo aquí la capa del auto. Ahora el efecto de movimiento. Realmente, ¿cómo lo hago yo? Dejo la capa que ya está original, la copio. Nada más que ahí tendríamos que copiar también el mismo efecto de tono saturación para que quede igualito. O si no, también lo que podemos hacer es seleccionar esas dos, darle control E y ya se lo aplica de manera definitiva, igual al de abajo. Pero bueno, con que este nuevo ya sea una sola capa, ya con eso me conformo, ¿no? Entonces, bueno, esta la voy a mover un poquito para atrás, es la que le voy a aplicar el efecto de movimiento. De hecho, puedo poner una atrás y tal vez una más adelante. Es cuestión de ir probando. Yo voy a poner aquí una atrás y a esa que es, vamos a poner coche o auto movimiento, ¿no? Entonces le vamos a poner filtro, desenfoque de movimiento. Aquí hay que ver que la dirección sea horizontal. Eso lo vamos a poner con esta rueda. Y aquí la cantidad. Pues bueno, probablemente tiene que ser muy fuerte. Entonces vamos a ponerle bastante aquí en distancia. Le vamos a dar OK. Ahora, esa más bien yo creo que la pondría detrás del original. Entonces la va a poner aquí detrás. Y ya se ve aquí como ese efecto, ¿no? Probablemente la cuestión es que si lo pongo adelante, miren cómo se ve demasiado extraño, ¿no? Entonces la que tenga el efecto muy fuerte yo la pondría detrás. Y tal vez el que está acá adelante se lo aplicamos pero con menor medida, ¿no? Entonces igual vamos a, si quieren pueden guardar uno por cualquier cosa original sin movimiento. Lo ponemos aquí a una copia hasta atrás. La dejamos apagada, pero ahí por cualquier cosa tenemos otra mano. Entonces, ahora esta de aquí, igual podemos aplicarle el efecto, ¿no? Desenfoque, movimiento. De hecho ahí se empieza a ver el que está hasta atrás de color rojo, si no entonces por eso esta también le copiamos el efecto tono saturación con Alt, se lo aplicamos nada más al coche y yo que si le damos control E para que ya sea definitivo. Entonces tal vez ese lo podemos dejar detrás, de una vez se le vamos a aplicar este también control E ya para que quede blanco, ¿no? Y igualmente le damos filtro, desenfoque, movimiento. Pues nada más que en este ya mucho menor para que no quede totalmente borroso, se va a ver no tan bien, yo creo. Entonces a este se lo aplicamos en menor medida, ligeramente le estamos cambiando el enfoque, ¿no? Entonces ya le damos OK.
y ya pues tenemos el efecto bastante bien, ¿no? Del mismo coche, por ejemplo, ya si lo visualizamos así todo globalmente, pues se ve como que no está afectado por la tonalidad de luz que sí estamos manejando todo. Entonces probablemente hay que también tratar de igualarlo un poco, ¿no? Entonces aquí voy a meterlo en una carpeta, estas dos capas que hemos creado, y o sea, aquí sobre todo para fácil, como son varias capas las que tenemos, podemos aplicar una capa de ajuste para toda la carpeta para no tener que estar aplicando cada cosa. Entonces le vamos a dar equilibrio de color, la movemos arriba de la carpeta, le apretamos Alt para que afecte solo a esa carpeta. Y yo creo que lo que le faltaría es tal vez un poco la tonalidad de esta magenta o rojiza que pues, tiene toda la imagen, ¿no? Entonces le estoy agregando un poco, tal vez un poco azul también, creo que podría ser. Y aparte pues, podría aplicarle a lo mejor un poco de brillo que creo que perdió, entonces al desaturarlo, pues igualmente podemos aumentarle. Lo dejé como en 20, ¿no? Y luego otra cosa que hice ahí para enfatizar todavía ese efecto de noche, pues es los faros, ¿no? Donde tendrían que verse iluminados. Entonces aquí podemos crear una capa nueva y hacer lo mismo que hicimos con las ventanas. O sea, podemos aquí más o menos lo que es el área, aunque ya está un poco difuminada, no importa, de lo que es el faro. Aquí le podemos poner a la capa luz y entonces tomamos el bote de pintura. La del otro lado creo que también podría ser. Y tal vez el color pues sí tendría que ser algo rojizo, pero bueno, hay que probar. Prácticamente como es iluminación no puede ser totalmente rojo porque entonces ya no va a aparecer iluminación, así tiene que ser muy muy blanco brillante, si acaso tantito hacia el rojo, pero realmente es poco. Entonces ya con el bote de pintura pintamos todo, le seleccionamos y esa capa de luz la vamos a igualmente difuminar. Entonces enfoque gaussiano y podemos subir bastante, ¿no? Habría que probar si quieren un poco con rojo, a ver qué tal, si funciona. O sea, tal vez sí se ve un poquito blanca la luz, ¿no? Vamos a probar más rojizo. Y nuevamente filtro gaussiano y lo difuminamos, ¿no? Bien, igual puede llevar un poquito de transparencia y también eso lo va a hacer verse más rojo, ¿no? Luego lo que también hice fue aplicar ese haz de luz con movimiento, porque al final de cuentas el coche está avanzando, entonces va dejando una estela de la luz también. Entonces podemos crear una nueva luz también. Esa sí va a tener que ser probablemente más rojiza. Entonces vamos a... Aquí prácticamente lo que vamos a necesitar es por decirlo así, un manchón horizontal. Entonces lo podemos pintar con pincel o hacemos una selección. Así larga, digamos, y vamos a ponerlo más rojo. Lo pintamos, ¿no?
Luego lo difuminamos. Yo creo que le podríamos aplicar los dos filtros de desenfoque. Tal vez primero puede ser el gaussiano para que difumine un poco el borde. Y tal vez después un poco de movimiento. Acuérdense que sea horizontal, ¿no? Por ahí, por ejemplo. Entonces le damos OK. Así le apliqué bastante. Y ya van viendo si así o se le puede bajar un poco en la opacidad. Ahora, aquí en el suelo pues también hay reflejos, entonces podemos copiar esa misma luz en el piso mojado, ¿no? Que va a reflejar. Tal vez le bajamos más, ¿vale? Como es un reflejo, lo podemos poner mucho más suave. Voy a probar al 20% o incluso menos, ¿no? Tal vez 10. Y bueno, prácticamente ya si quieren todavía hacerle más efecto al foco de enfrente, pues también lo pueden hacer, ¿no? La persona, de hecho, ya lo hemos realizado, pero lo que vamos a hacer es cambiar un poco la iluminación que ya traen las imágenes, ¿no? En este caso pues una persona, digamos, ¿no? Entonces vamos a agregarla aquí. O sea, tengan cuidado donde cae, ¿no? La capa, obviamente donde está seleccionado en su panel de capas, pues es donde la va a meter. Entonces a veces puede quedar dentro de acá, por ejemplo, quedó dentro de auto, que no es lo que quería precisamente, entonces hay que moverla, ¿no? O por ejemplo, aquí está detrás de estas capas o canales de iluminación y de reflejo. Entonces, a final de cuentas, esas capas tienen color y tienen ciertas cosas que aquí, si se fijan, por ejemplo, los pies sobre todo se alcanzan a ver como de otro color, pero es porque están estas capas precisamente, están hasta arriba. Entonces yo aquí, este elemento realmente como estaba originalmente, hay que pasarlo hasta arriba de todo prácticamente. Ahí ya estaría. Más o menos ajustarlo a la escala. Acuérdense que hay que crear un reflejo. Eso lo podemos hacer copiándolo y poniéndolo de cabeza, ¿no? Más fácil, botón derecho, voltear vertical. Y pues ya saben, podemos aplicar máscara de capa para borrar ciertas zonas. O difuminar un poco. O sea, puede ser, como les decía, con la herramienta degradado en la máscara, sobre la máscara de capa. Pues normalmente un reflejo pues va desapareciendo un poco hacia abajo, o tiende a pasar eso, ¿no? Entonces podemos con degradado hacer clic acá hacia arriba y bueno, hay que volver a borrar esta zona de los pies. Y lo que yo suelo ponerle también, bueno, opacidad también obviamente, pero efecto de movimiento, ahí todavía no aparece realmente un reflejo, ¿no? Normalmente la superficie no es totalmente lisa, el reflejo pues, se ve como con cierto movimiento, entonces podemos aplicar desenfoque de movimiento horizontal y bueno, obviamente acá no tanto, para que no se pierda tampoco la figura, pero bueno, por ahí por ejemplo, entonces ya realmente sí parece un reflejo real, ¿no? La opacidad quedó por ahí de 60. Bien.
Aquí fíjense que los filtros, estos de movimiento, al ser un objeto inteligente, recuerden que el objeto inteligente es el que tiene este símbolo, todo lo que son filtros o ajustes de imagen se los aplica aquí como una capa. Entonces pueden incluso llegar a apagar o eliminar. Eso es porque es un objeto inteligente. Cuando no sea objeto inteligente, o sea que está rasterizado, ya se aplica de manera definitiva. Bien, entonces ya lo siguiente nada más es, bueno, las sombras, pues también ya saben, podemos crear una nueva capa, sombras, y crear unos, a lo mejor, unas elipses puede ser, y con la herramienta bote de pintura en negro, y pues ya los difuminamos en filtro, desenfoque, gaussiano, mucho menos, ¿no? Por ahí puede ser, ok, y que estén detrás de la persona, acuérdense, y pues también podrían tener una opacidad, pero bueno, ya da el efecto de que está plantado sobre el suelo, ¿no? Mucho más real. Bien. Entonces, la cuestión de afectar sus sombras o sus iluminaciones en un objeto, en este caso una persona, o puede ser un auto, etc. Pero sobre todo, pues que agregamos ya después, ¿no? Entonces, a veces no logra coincidir exactamente si está aquí afectando la luz, a lo mejor de este foco hacia acá, etcétera, o si aquí de este lado pues no está siendo afectado, debería haber más sombra. Entonces, un poco para modificar eso, o bueno, a veces cuando es el sol, pues también, ¿no? Entonces, es agregar una capa nueva, la deben poner arriba de la persona. Esta es la capa de la persona, ¿no? Persona. Entonces, una capa nueva, esta va a ser, digamos, para sombras. O sea, puede haber una, de hecho, sería mejor una para sombras y una para iluminaciones. Podría ir en el mismo, pero para llevar más control. Entonces, bueno, una capa nueva, y esa le vamos a poner en modo de fusión luz suave, ya sea para sombras o iluminaciones. Y debemos ponerle que esta capa, o sea, esto nunca lo habíamos hecho, pero también se puede hacer para capas que afectan a otras capas. Dejar apretado Alt, colocarse entre las dos, igual darle clic, ¿no? Entonces, después vamos por el pincel. Si quiero crear iluminaciones, pues pongo mi pincel en blanco, ¿no? Si quiero sombras, en negro. Entonces, bueno, el pincel, pues ya del tamaño que ustedes decidan, y van a ir pintando sobre las zonas que quieren crear una iluminación. Entonces, si se fijan, está creando iluminaciones aquí sobre el objeto, sobre la sombrilla. Mientras más pase, más lo va a ir iluminando. Entonces, obviamente también hay que controlar el pincel, o sea, si está pintando demasiado rápido, pueden bajar también la opacidad un poco para que no lo haga tan rápido, o sea, con más pasadas, ¿no? Entonces miren, aquí estoy iluminando esta parte, este lado de la imagen, de la sombrilla, ¿no? Bien. Incluso, por ejemplo, la luz, al ser un poco amarilla, la que está aquí afectando, pues también puedo darle la tonalidad, o sea, puedo poner un color un poco amarillo y pintar aquí un poco la sombrilla. Pero igual, hay que ir controlando la opacidad, si está muy fuerte, ¿no? O sea, creo que ahí me pasé demasiado. Puede ser algo así, ¿no? Igual hasta la misma persona. Y lo mismo pasa con bueno, más bien aquí entonces apliqué iluminación, ¿no? Iluminación. Entonces puedo crear una segunda capa si es que necesito las dos. Es lo mismo, ¿no? Entonces, nueva capa, ahora sí,
sombras. Igualmente tengo que apretar Alt para que afecte únicamente la parte de abajo, o sea, la persona, y a esta capa ponerle igual luz suave. Y pues ahora voy a poner el pincel en negro, y entonces igual por donde pase va a ir oscureciendo. Aquí prácticamente no importa si el pincel se llega a salir de la zona de la persona. Si empiezo a pintar aquí por otra parte, realmente no importa, porque yo aquí indiqué que afectará únicamente la capa de abajo. Entonces no importa si aquí pinto por donde está el muro, etcétera, prácticamente no está haciendo nada, ¿no? Si tal vez vuelvo a desvincular estas dos, ya no dice afectar el de abajo, entonces sí, ahora sí van a aparecer esos manchones, ¿no? O sea, de hecho, bueno, así puedo también oscurecer otras zonas de mi render, pero en este caso solo quiero afectar la persona, entonces no tengo que tener tanto cuidado, digamos, si me salgo, ¿no? Entonces, bueno, pero pues ya puedo ir oscureciendo este lado de la persona o de la sombrilla. Bien. Bueno, entonces ya casi nada más por último nos faltaría el árbol que tenemos aquí en esta parte, que normalmente también, si ustedes ven un poco de fotografía, van a ver que siempre se trata de buscar a lo mejor por ahí algunas ramas de árboles, etcétera, para enmarcar un poco más nuestra fotografía. Entonces, bueno, aquí yo busqué una de jacaranda. La verdad es que fue difícil de encontrar y no es tan buena, pero bueno, para lo que necesitamos tampoco se tiene que ver tan enfocada, pero bueno, pueden utilizar cualquier otro. Entonces nada más es cuestión de tomar una parte, ¿no?, del árbol. Hay algunas imágenes en la página de textures.com que ya nada más viene precisamente una zona del árbol, no todo el árbol. Entonces probablemente viene como con mejor definición, sobre todo que va a estar tan cerca, entonces queda mejor. Bueno, creo que este es el que yo ocupé, no es tan bueno, pero bueno, les dejo ahí las opciones y ya ustedes pueden elegir la que más les agrade, ¿no? Igualmente eso se puede ir modificando. Tal vez la luz se ve un poquito rara, ¿no? Se ve demasiado iluminado. Entonces hay que igualmente ajustarlo también. Entonces hay que aplicarle una capa de ajuste. Yo creo que el brillo, sobre todo considerando que pues está ya oscureciendo, entonces podemos bajarle el brillo, ¿no? Contraste, pues tal vez también bajarlo. Y bueno, en todo caso podría ser también equilibrio de color, saturación. Lo que ustedes vayan detectando que a lo mejor pueden necesitar. Yo creo que sombras le vendría bien aumentarle los colores azul, tal vez un poco. Y el brillo creo que lo voy a bajar todavía un poco más. Pues bueno, ya lo tenemos. No sé si equilibrio de color
me convence, se ve un poco desfasado con lo demás. Tal vez si le aumentamos un poco magenta. Bueno, más o menos, ¿no? Y ya por último podemos hacer ajustes ya generales de toda nuestra imagen, ¿no? O sea, ya los últimos detalles, incluso ya casi contrastes y eso está bastante bien, pero todavía se puede llegar a hacer. Ahora, probablemente hay varias maneras, ya vimos algunas, les voy a mostrar dos nuevas maneras de hacer ajustes al final de ya que tienen su imagen final, ¿no? Para empezar, estas dos maneras que les voy a mostrar, es necesario ya tener una imagen, digamos, final. Aquí, como nosotros lo tenemos, pues son muchas capas, todas tienen diferentes cosas, ajustes, etcétera. Entonces, no podemos aplicar de esta manera a todo lo que tenemos. Entonces, se tiene que crear una nueva que junte todas esas capas. Normalmente se acuerdan que con control E podemos unir capas, pero bueno, no queremos perder obviamente todo lo que está aquí. Entonces, para no perderlo y no tener que unirlo y perderlo, vamos a apretar control, shift, alt y E. O sea, prácticamente todas las teclas auxiliares. Control, shift, alt y E. Estando en la parte de hasta arriba de nuestras capas, ¿no? De esa manera nos va a sacar una nueva capa mezclando todo lo que está debajo, pero sin desaparecer lo que está debajo. Entonces ya tenemos una nueva capa, ¿no? Entonces nada más no se vayan a olvidar nunca de esa capa si quieren volver a editarlo debajo. Obviamente ya tenemos aquí, es como si hubiera pegado una imagen JPG encima de todo, pero ya con todos los ajustes ahí ya dados, ¿no? Entonces, en caso de que quieran volver a hacer ajustes a lo de abajo, hay que apagar esta capa o eliminarla, porque si no, obviamente no se van a mostrar cambios, ¿no? Entonces, bueno, esta capa, que podemos decir que es final, vamos a ponerle final, a esa sí ya vamos a poder aplicarle los efectos que ahorita les decía. Entonces, bueno, el primero sería yendo a filtro de cámara RAW. Normalmente se ocupa mucho para editar fotografía. O sea, si yo saqué fotografías de algo, esta es una manera de editarlas. Entonces, ya que tenemos un render, pues también es una manera de hacerlo. Entonces, aquí podemos jugar un poco, digamos, lo que normalmente aplicamos la vez pasada, contraste, brillo, tibio de color, todo eso aquí lo tenemos en un solo panel, por decirlo así. Entonces, bueno, por ahí tenemos temperatura, si queremos modificarlo un poco, agregarle un poco hacia no sé, amarillo, por ejemplo. Entonces, y pues visualizamos todo aquí. Entonces, en general creo que está bastante bien. Igual aquí pues depende ya también de un poco del gusto. Por ejemplo, exposición se refiere a la cantidad de luz. Entonces aquí podemos aumentarla un poco. Si es que tal vez queda un poco oscuro. Entonces suelo al final aumentar un poco de luz porque siempre que imprimes, etcétera, resulta que se ve un poquito oscuro. Entonces, bueno, a pesar de que es un render de noche o que está anocheciendo, pues tampoco hay que exagerar, ¿no? Sí debe haber toda cierta cantidad de luz. Normalmente no hagan un render en el que ya haya ausencia de luz. Normalmente un fotógrafo lo que va a buscar es el atardecer para que todavía tenga un poco de luz, se visualice el cielo y de hecho es la mejor hora para fotografiar, ¿no? Son los mejores contrastes que existen de luz casi a esas horas. Entonces, bueno, puedo jugar con el contraste también. Obviamente, si exagero mucho, hay ciertas zonas que ya se van a ir demasiado oscuras, ¿no? Entonces, ya casi tiene buen contraste y yo creo que ya no es necesario aumentarlo más.
pues ya prácticamente lo voy a dejar igual. Iluminaciones, las zonas más iluminadas les va a agregar todavía más iluminación si lo subo. Si lo bajo, pues les va a disminuir, ¿no? Entonces, si llegan a tener zonas que ya no se alcanza a ver y está demasiado brillante, pues pueden bajar aquí iluminaciones. De hecho, pasa un poquito similar con exposición, nada más que exposición sí es un poquito más general de toda la imagen, ¿no? Sombras igual se concentran las partes más oscuras, entonces va a iluminar las partes más oscuras o las va a oscurecer todavía más. Yo creo que ya casi no necesita más, ¿no? Entonces es como si jugara con el contraste, nada más que aquí como lo hago más a detalle, o sea, puedo controlar únicamente las iluminaciones o las sombras. Blancos, pues también es un poquito muy similar, se va a concentrar a las zonas de color blanco y pues va a agregar un poco más de brillo. Igual las zonas de color negro también lo mismo, ¿no? Yo creo que eso ya tal vez no necesita tanto, pero bueno, depende obviamente de cada imagen. Textura, pues se va a concentrar en las zonas que tienen textura, o en general va a agregar va a definir un poquito más las texturas en nuestra imagen. Si se fijan, por ejemplo, el pavimento, que es lo que se ve más cercano, aumenta como ese enfoque o contraste en las texturas, ¿no? Entonces, bueno, normalmente casi no lo ocupo tanto, lo voy a dejar en 0. Claridad, normalmente se lo aplican un poquito pues a fotografía, render, para crear un poco más de detalles. Si se fijan, como que todos los bordes tiende con este efecto a como que definirlos más. De repente llega a aparecer, o sea, al máximo llega a aparecer incluso ya como un poquito ilustración y le da un poquito el efecto. Entonces, bueno, como para detallar los bordes de todas las figuras, sí suelo utilizarlo y ponerle un poco, ¿no? Igual, realmente yo no me gusta abusar tanto de él, lo ocupo tal vez como en 15, algo así, y con eso creo que es suficiente. Bueno, por ahí viene un efecto neblina, tampoco suelo, sobre todo ahí se nota cuando voy hacia abajo, no suelo ocuparlo realmente, pero bueno, si llegan a necesitarlo puede dar un poco ese efecto. Y de ahí intensidad también no suelo ocuparlo, es un poquito como similar a la saturación, la intensidad de los colores suelo dejarlo en 0. Y saturación sí suelo bajarlo un poco, casi siempre al final. Casi siempre suele terminar con colores demasiado brillantes por todo lo que aplicaste. Entonces sí lo bajo un poco para hacerlo un poquito más homogénea la imagen. Y si llegó a haber como cierto desfase entre los objetos, sus colores, pues tal vez mejora un poco, ¿no? Entonces suelo bajarlo un poco, por ejemplo menos 15, y bueno, ya con eso ya tendríamos, ¿no? Entonces ya nada más damos a aceptar y ya tendríamos los últimos ajustes. Entonces, bueno, si se fijan, todavía hay una diferencia, ¿no? Si la prendo y la apago acá, incluso pues me ayuda a comparar cómo estaba antes, cómo está ahora. Entonces aumento un poquito la iluminación. Ahí les ayuda mucho a corregir ciertos errores a lo mejor que pueden llegar a tener en un render, cámara raw. O sea, sueles de repente llegar con un render que muchas zonas quedan muy oscuras o demasiado iluminadas. Entonces con esto te ayuda mucho porque puedes ahí seleccionar muy determinado lo que necesitas. Entonces, bueno, esa sería una primera manera de hacer el último ajuste. Otra sería, vamos a crear una nueva capa
bueno, este va a ser con cámara RAW, ¿no? Cámara RAW, este que creamos. Vamos a crear uno nuevo colocándonos aquí hasta el último, en la última capa que aplicamos, igual Control Shift Alt y E. Y esta la vamos a hacer, bueno, de hecho vamos a necesitar varias. Las vamos a hacer con las opciones de fusión. Puedes hacer 2 o 3. Normalmente ocupan 3. Y a cada una le van aplicando una opción de fusión. Vamos a empezar con la de hasta arriba. Una opción puede ser, casi es, digamos, una de este segmento de oscurecer, otra del segmento aclarar y otra del segmento superponer. Por eso creamos 3 capas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, de oscurecer, como verán, pues oscurece zonas del render, crea más contraste, ¿no? Pues sobre todo oscurece. Entonces, bueno, ahí es un poco también lo que necesite, dependiendo de lo que necesite un poco la imagen, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, vamos a dejarlo en... Yo suelo ocupar multiplicar, aunque acá tal vez lo hace en exceso. De todas maneras, esto normalmente no lo dejas al 100%. Esto lo vas a ir ajustando según lo que necesites. A lo mejor nada más lo dejas al 15%, por ejemplo. Vamos a ponerle, puede multiplicar, ¿no? Entonces, según lo que vayas necesitando, ¿no? Lo dejé al 15%. Luego el siguiente, vamos a aplicarle uno de esta opción que va a ser aclarar, trama o cualquiera de estos, ¿no? Si se fijan, está metiendo un poco más de brillo. Entonces, bueno, podría ser trama, por ejemplo, ¿no? Y igualmente, pues podemos, según lo que necesitamos, podemos darle un porcentaje, ¿no? Entonces, sería, bueno, yo le apliqué trama, pero pues ahora sí que puede ser el que más necesites. Luego, último, vamos a la sección de superponer o luz suave. Bueno, pues podría ser luz suave. También pueden apagar los demás y ver únicamente qué está haciendo aquí luz suave, porque a veces no logramos distinguir exactamente, ¿no? Entonces está creando más contraste, básicamente es lo que está haciendo, o podemos explorar otro, ¿no? Pero bueno, sí, en general es contraste. O sea, los oscuros se van a ver más oscuros, los claros más claros. Pues bueno, podemos dejarlo en luz suave y igual manejar un porcentaje, lo que puede ser nada más 30 o 15%. Suele ser por ahí, por ese rango de 15 a 30%. Y bueno, ya podemos prender los 3. Obviamente todos deben tener bastante transparencia, les digo, de 15 al 30, para que también deje ver lo que hay detrás, ¿no? Si no, trama prácticamente ya no se va a ver nada, ¿no? El orden también puede influir. Va aplicando el que esté hasta arriba primero y luego el siguiente. Ese es el orden, digamos. Y bueno, esta sería otra manera, sobre todo de aplicar como ciertos contrastes. Si sienten que cuando traen su imagen, un poco lo que hicimos en el ejercicio del interior de la cafetería, esta sería otra manera, ¿no? Crear más contrastes. Entonces, bueno, aquí lo ponemos, prender los 3. Y bueno, pues ahora sí que el que más les agrade, ¿no? Aquí se puede ver diferencia entre cámara RAW y los otros. Obviamente aquí en cámara RAW pues sí apliqué más brillo. También podría hacerlo con estos, ¿no? Pero bueno, entonces esas serían las diferentes maneras. Recuerden, hay que aplicar todos estos efectos, todas estas ediciones que hicimos, que varias ventanas traigan iluminación, etcétera. Pues bueno, eso sería todo y pues nos vemos la próxima.